Vamos a ver cómo se puede realizar la variación del sentido de giro para un motor de corriente continua. Bien, debemos tener en cuenta, como vimos en los principios básicos del motor, que para variar el sentido de giro o bien variamos el campo inductor o bien variamos el inducido, el sentido del inducido. Si variamos los dos simultáneamente, el giro se mantendrá en el mismo sentido. Hay que tener una consideración también a la hora de qué se varía, qué predilección o qué preferencia se toma para variar, si variamos la corriente por el inducido o variamos la corriente por el inductor. Bueno, se pueden utilizar los dos medios. Lo que pasa es que en la excitación shunt, por ejemplo, conviene y es importante realizar el cambio en el inducido, ya que el bobinado de excitación shunt suele tener tiene un coeficiente de autoinducción bastante elevado, con lo cual los cambios que se producen de corriente en ese bobinado pueden provocar valores altos de voltaje. Por lo tanto, lo que se suele utilizar en el shunt, que veremos ahora más adelante, es un cambio en la corriente de inducido. En el de excitación serie se pueden utilizar las dos maneras o incluso un método como este que tenemos aquí, que es utilizar motores de campo dividido. Estos motores de campo dividido lo que tienen son dos bobinados de campo, dos bobinados de excitación serie. Cada uno de ellos bobinado en un sentido diferente. De tal manera que, por ejemplo, en la figura que tengo aquí, tengo una barra de voltaje. Esto representa un breaker, es el equivalente a un automático en nuestras casas. Y si sigo el circuito, tal y como está el contacto colocado, partiría de la barra de voltaje, iría por la parte superior recorriendo este bobinado, entraría al inducido y cerraría el circuito a través de masa. Aquí lo he denominado clockwise, es decir, un sentido de giro acorde a las agujas del reloj. Bien, si se cambia este contacto, abajo, haciendo el mismo procedimiento, tiraría por aquí, iría por abajo y fijaros que ahora la corriente ya no va por la bobina superior, sino va por la de counterclockwise, que sería esta. Saldríamos de ella, corriente entraría al inducido y se cerraría atrás de masa. Entonces, dependiendo del camino que yo le dé a la corriente, crearé un campo en un sentido o en otro. Es decir, haré que el motor gire en un sentido o en otro, ya que como hemos visto, la corriente en el inducido ha sido siempre en el mismo sentido. Bueno, este método se utiliza bastante en los aviones, estos tipos de motores se utilizan bastante en los aviones. Otra manera, si el motor de excitación serie solamente tiene un bobinado de campo. Entonces ahora exige un sistema de conmutación un poquito más complejo, que es el que tenemos aquí. Bueno, aquí tengo que decir que solamente se representan los contactos, pero no se representa el circuito que gobierna esos contactos. Ahora veremos, después de que explique veremos un sistema llamado puente H en el que se representan los contactos y explicaré un poco más a fondo. O sea, se representa el circuito de control para manejar estos contactos y explicaré un poco más detenidamente cómo funciona. Bueno, aquí en la posición que tenemos, posición 1, lo mismo que antes. Yo sigo el circuito, saldría de la barra de voltaje, breaker, obligatoriamente tendría que tirar por arriba porque por aquí abajo veo que está abierto, corriente hacia la derecha por la bobina del campo, por aquí está abierto, tiraría por aquí abajo y corriente hacia la izquierda por el bobinado inducido a masa. Ahí el motor giraría en un sentido. Si ahora lo pongo en la posición 2, realizando el mismo recorrido por donde me permita ahora, claro,
Tendría barra de voltaje, breaker, posición 2. Por aquí no podría ir porque estaría abierto, tiraría por aquí. Fijaros que ahora la corriente de campo va justo en sentido contrario al de antes. Sentido contrario, tiraría por aquí, tiraría por aquí, tiraría por aquí, tiraría por el contacto que está en la posición 2 y la corriente por el inducido vemos que seguiría en el mismo sentido que antes. Por lo tanto, lo que se ha hecho en la posición 2 es cambiar la corriente que va a circular por el campo. Por lo tanto, se ha cambiado la polaridad de excitación y como consecuencia el sentido de giro del motor. Bien, el puente en H. El puente en H, vemos la configuración, esto representa una H del alfabeto del abecedario. Entonces aquí se representa lo que es el circuito de fuerza para gobernar el motor y esta parte inferior lo que representa es el circuito de control. Explico lo que es cada elemento. Las barras de voltaje, breakers, lo he dicho anteriormente, es el equivalente al automático de nuestra casa, es decir, un dispositivo que cuando hay una sobreintensidad abre el circuito y que en un momento dado si se arregla si hay una sobreintensidad y se arregla el problema que causa esa sobreintensidad, pues yo puedo rearmar otra vez el breaker y vuelve a funcionar. También puedo utilizarlo para abrir el circuito cuando yo considere necesario para realizar mantenimiento, por ejemplo. Bueno, pues el breaker tengo un pulsador, el cual que está normalmente cerrado. Si yo pulso, se abre el circuito. Si yo suelto, queda cerrado, normalmente cerrado. Tengo una serie de contactos que están, todos se llaman de la misma manera, I. Todos estos son accionados simultáneamente. Y son accionados cuando se activa su correspondiente bobina de relé. Esto que tenemos aquí, este y este serían contactos que corresponden a esta bobina de este relé. Entonces cuando se energiza esta bobina se cierran todos los contactos que tengan la letra I. Todos los contactos que no sean de acción manual. Por ejemplo, este es de acción manual. Por lo tanto, este no se cierra porque se energice esta bobina, sino este hay que hacer este pulsador hay que accionarle manualmente. Bien, por otro lado tenemos también una serie de contactos que corresponden al relé D. Esos contactos que corresponden al relé D serían este y este. Y luego tenemos un pulsador, que es de acción manual. No depende de que esté excitada o no este relé. Bueno, la D está identificado con la derecha, gira a la derecha, por ejemplo, y la I con la izquierda, gira a la izquierda. Entonces, en esta posición, que está, como podemos ver, por ninguna parte se cierra el circuito. Aquí está abierto, entonces no se puede energizar el relé derecho. Si tiramos por abajo, aquí está abierto, por lo tanto tampoco se puede energizar el relé izquierdo. Y mirando por aquí, abierto, por lo tanto tampoco tenemos energizado el motor. Bien, si yo quiero por ejemplo que gire a derecha, lo que tendría que hacer es pulsar este pulsador. Entonces al pulsar este pulsador vemos que sí que se cierra el circuito por esta rama. Entonces inmediatamente yo pulso y suelto, claro, pero en el momento que yo he pulsado, el hecho de que energice esta bobina se me va a cerrar este contacto, este contacto y este contacto de aquí abajo se va a abrir. Bien, ¿qué implica esto? Bueno, pues como he dicho, yo lo que voy a hacer va a ser pulsar y soltar. Pero que pulse y suelte esto se va a mantener. ¿Por qué? Porque ahora el circuito se va a cerrar por aquí abajo. Ya que este contacto que es normalmente abierto, ahora al estar excitada la bobina RD está cerrado.
Entonces se va a mantener excitada la bobina RD. Bien, en esas condiciones, con la bobina RD excitada, debido a este contacto que está cerrado, pues tendríamos corriente también por el motor. La corriente seguiría este camino, tendría por aquí, por aquí, por aquí. Vemos que por el campo de izquierda a derecha y por el inducido iría por aquí, por aquí, por aquí y se cerraría el circuito. O sea, por el inductor de izquierda a derecha, por el inducido de derecha a izquierda. En ese caso estaría girando el motor en sentido hacia derechas. Bien, fijaros que mientras esté excitada esta bobina, este contacto que está aquí va a estar abierto. Eso impide que yo, aunque quiera pulsar el izquierdo, no voy a poder accionarlo, porque el circuito muere aquí. Gira, entonces, por lo tanto, a derecha. Yo quiero cambiar el sentido de giro. Lo que tengo que hacer ahora es parar el circuito, pulsando este pulsador de paro. Entonces al abrir ya cierro el circuito que tenía antes y desenergizo la bobina RD. Volvería a estar en las condiciones que presenta el dibujo. Entonces ahora lo que tendría que hacer es pulsar el pulsador I. Al igual que antes, cuando presione el pulsador I, lo que va a suceder es que el circuito se va a cerrar por aquí abajo y va a energizar la bobina RI de izquierda. Se va a cerrar este contacto y fijarse que aunque yo suelte ahora por aquí no pasa nada porque el circuito ahora se va a cerrar por esta parte inferior, con lo cual mantiene la bobina excitada. Y igual que antes, este contacto se va a abrir, impidiendo que yo pueda accionar para que simultáneamente pudieran estar RD y RI, que yo pueda accionar este pulsador. Bien, si nos fijamos en el circuito de fuerza, el que controla el motor, ahora esto se ha cerrado y esto se ha cerrado. Entonces, siguiendo el circuito, por el campo va de izquierda a derecha, exactamente igual que antes. Pero ahora, en el inducido, la corriente vendrá por aquí, de izquierda a derecha, por aquí, y cerrará el circuito. Es decir, como vemos en este caso, el sentido de la corriente inducido ha sufrido un cambio de sentido. Por lo tanto, el sentido de giro del motor también va a cambiar. Va a cambiar su sentido, va a cambiar. Bien, si yo quiero parar, pues lo mismo de antes, ¿no? Abriría el circuito pulsando el pulsador de paro. Bueno, pues esto es un ejemplo típico de cambio de sentido de giro más o menos automatizado, con un circuito que se llama de control y un circuito que se llama de fuerza, íntimamente relacionados obviamente. Bueno, vamos a ver en cuanto a la excitación shunt, cómo se puede hacer el cambio de sentido de giro. Bueno, también mediante un sistema de conmutación, como vemos, y viendo que tengo un interruptor que energiza todo el sistema en on, que me va a dejar siempre la corriente de campo en el mismo sentido, de izquierda a derecha. Entonces aquí lo que voy a jugar es con la corriente del inducido. La posición en la que está, posición 1, inducido de izquierda a derecha. Circuito cerrado. Si pasa a la posición 2, tiro por aquí abajo, tiro por aquí, inducido de derecha a izquierda. Ya he cambiado el sentido de giro he cambiado el sentido de la corriente en el inducido. Voy por aquí, voy por aquí, voy por aquí, circuito cerrado. Es decir, como hemos visto, cambiando los contactos de este conmutador, pues lo que cambio es la corriente que va a circular por el inducido y por lo tanto va a cambiar el sentido de giro para un motor con excitación shunt. Bueno, ya si tenemos un motor con excitación independiente, el método más sencillo pues es coger y variar la polaridad del voltaje que se aplica a ese motor. En este caso tenemos un motor de continua con excitación a base de imanes permanentes. Es decir, el campo no va a sufrir ningún cambio ya que el campo va a ser siempre fijo y constante. Ya digo que a través de imanes permanentes. Entonces lo que hemos venido haciendo hasta ahora, partiendo de la barra de voltaje,
el breaker, posición 1, corriente de arriba a abajo, se cierra el circuito. Si lo pongo en la posición 2, tiraría por aquí, y ahora corriente de abajo arriba. Tiraría por aquí, tiraría por aquí, tiraría por aquí, tiraría por aquí y cierro el circuito. Es decir, lo que cambio es el sentido de la corriente que va a circular por el inducido. Bueno, pues con esto se acaba el tema correspondiente a la máquina de corriente continua.